Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental ECA-RAM. Educación, cultura y formación de una conciencia ambiental. A partir de la obra de maestría Principios para la Educación, Cultura y Formación de una Conciencia Ambiental, desarrollada desde inicios del año 90 y principios de este siglo, en gracia de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, inspirado en Jesús, mente, alma y cuerpo conectado a este ser siendo, su servidor, amigo y hermano, y otros seres que en testimonio propio de su ser, vida y obra, en gracia de Dios, desde el año antepasado, 12 de junio del 2021, se viene tejiendo vida en orden natural por la fe. En principio, antes que por la razón y mucho más que por la pasión. Se invirtió la pirámide. Si la pasión era la que movía la necesidad de una educación para transformar la cultura y llegar a una formación del ser como último, ahora es al contrario. Primero es la formación, que es en el ser, obviamente. La educación entra a ser como el cómo, una herramienta que permitirá hacer la transformación y empieza en sí mismo, con otros seres amados y con toda la sociedad, pero no la hace uno, la hace Cristo. Ese es el proceso de cristificación. Ese es el proceso de restauración del daño del pasado, del pecado. Hoy en la palabra de Dios invito amorosamente a triangular allí con Fundación Amayá, el paraíso. Entonces, en la prefiguración que llamamos ambiental, planetaria, cósmica, uno quiere ver todo perfecto, en su perfecto orden, en condición de modo, tiempo y lugar, un orden, una armonía, una plenitud, felicidad, libertad, paz. Bueno, existe, es el reino de los cielos. Se ha llevado a escala natural, porque se habla del orden sobrenatural, metafísico, Dios, otros dirán por ahí los dioses, los arrianos hablarán de los Baales y todos tales, el patán, el enemigo, el adversario, el opositor, el tramposo, la serpiente, que en la figura ya terrenal, hombre y mujer los creó, y hombre y mujer que se vinculan en una sola carne, bajo una misma, estamos triangulando, circulando, estamos hablando de una forma más que alegórica, metafórica o simbólica, representa una vinculación de alma, mente y cuerpo, sentir, pensar y actuar. El sistema espiritual, o digamos la dimensión espiritual, más que sistema, porque eso también ha sido un galimatías o una forma técnica y muy cognoscente del ser humano en el conocimiento para querer explicar lo que no puede explicar, lo que no cabe en su dimensión humana, en su capacidad de percepción. Entonces, el ambiente, ¿qué es? Un sistema. ¿Y qué es un sistema? Entrada, proceso y salida, eso aplica a todo. Entonces, todo es lo mismo, entonces todo es sistema, así, todo es sistémico. Entonces es un abstracto. Ambiente bien abstracto, lo dice Abadio Green permanentemente con la licenciatura de la Pedagogía de la Madre Tierra, Comunidad Gunadule. Lo ha dicho desde que se hizo esta tesis cuando acompañaba el proceso de maestría. Ahora acompañó el proceso de doctorado de educación ambiental con la construcción de base teórica en epistemología ambiental para un proyecto educativo institucional universitario, pensando en la Universidad de Antioquia como campus,
Dios mediante en breve entraremos a esa contextualización con Cambio Gnosis Fundación. Pero él decía eso, ambiente es abstracto, es madre tierra. Gunadule, persona que habita el cosmos, entonces la tierra conectando con los demás abuelos y abuelas, o sea, generaciones, habrá también padre y madre y hijos y tendrán en su cosmovisión la toponimia, que ayer en la meditación de la palabra de Dios, con Adán que le ponía nombre a todo, porque el Señor así le decía, el Señor Dios Padre Creador, es en el libro de significados de vida toponimias, que es ponerle el nombre según la vinculación, porque esa es la cosmogonía con la tierra. Entonces, a los árboles, el abuelo, que llega primero en la generación sucesiva de la creación. El último en llegar es el ser humano, también en la cosmovisión Gunadule. Y en el plano terrenal, porque en el plano celestial y cósmico ellas llegaron miles de millones de años luz primero, pero en la tierra, como tal, madre tierra, empieza el proceso desde ahí, con los minerales, con el agua, ya los bosques, los animales, y viene ya el ser humano, ¿sí? Todo ese proceso. Pero esa es otra lectura que haremos Dios mediante profundidad luego. Pero le da el nombre de acuerdo a la geografía. En la ciencia se les da el nombre generalmente de acuerdo al ego. Ahí es donde mueve la pasión, antes que la razón y más que el corazón. El ego de quien lo descubrió, quien lo halló, Colón. No fue Colón, fue Américo Vespucio, el prepucio. Entonces, no es América, había Yala, ya estaban. Decía un profesor Horacio Muñoz en la Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Sanitaria, enseñando procesos de tratamiento de agua potable, algo así, plantas de tratamiento, cerca de un día de ello, de una conmemoración del Día de la Raza, que otros llaman pues el Día del Descubrimiento de América, un día de fiesta para Occidente, un triunfo. Y decía, ¿cuál descubrimiento? Es que no nos descubrieron, nos encontraron, ya estábamos aquí, pues hablando como si estuviéramos de América. Aquí la pregunta es si somos originarios Yala o somos originarios de la madre patria que llaman, de España, de la influencia europea, el conocimiento occidental, la europeización del conocimiento. ¿O hay un híbrido ya? ¿Y en qué proporción? Esto es interesante señalarlo porque también hubo otro antecedente. Ya después de haber regresado de los Países Bajos, de haber hecho la tesis de maestría en Ciencias del Ambiente, salió una película de Gerard Depardieu, 1492, The Conquest of Paradise, La Conquista del Paraíso. Y ahí había un tema musical de la banda de, a ver si recuerdo en este momento, enseguida me acordaré. Y pensamos hacer un acto en la universidad, un evento académico, científico. Entonces invitamos a Zaida Sierra de la Facultad de Educación, que ha trabajado desde el principio con la comunidad Gunadule y con las comunidades originarias y trabajando pensamiento indígena, con comunidad indígena, con sabiduría. Y ya habíamos hecho un acercamiento previo, es un trabajo pues, que está más sistematizado en experiencias de vida, en Cambio Gnosis. Dios mediante en breve podemos retomar ese aspecto o luego. Pero íbamos a celebrar el Día de la Raza con esa canción y esa música y esa película, invitando a Abadio Green para que diera una conferencia a través de Zaida Sierra, que fue la tutora de su tesis doctoral, la asesora, quien habló con él previamente mucho tiempo, conversaron, se hicieron amigos, y luego habló a las directivas de la universidad que estaban exigiendo una segunda lengua para poderlo aceptar en el doctorado de educación, porque es un requisito del ministerio.
Y ella con él llegó a demostrar que la segunda lengua es el mal llamado castellano, mal llamado español, mal llamado la lengua universal, porque la primera lengua de él, la lengua materna, es Gunadule. Y su tesis se leyó en escribir en español, para poderlo graduar, o sea, aspectos de forma, aspectos lingüísticos, más allá de lo cultural, o sea, una educación exógena. Por eso el PEI, el proyecto educativo, hay que revisarlo con mucho cuidado, con mucha profundidad y con mucha actualización. Entonces ya está una vertiente ahí en Madre Tierra, licenciatura de la pedagogía de la Madre Tierra. ¿Cómo conecta hoy con la meditación de la palabra de Dios? El asunto lingüístico, que también lo decía el maestro Abadio Green ya para la tesis doctoral de educación ambiental de su servidor, amigo y hermano, pues de la comunidad que representa, de todo el colectivo PEI ambiental, Proyecto Educativo Institucional Ambiental Universidad de Antioquia, en relación con que más allá del lenguaje es la educación propia y que más allá de la educación propia es la cultura, la vinculación de la comunidad, de los pueblos originarios, que son diversos, son numerosos, así se hayan ido extinguiendo, sobre todo en el Andes, amazónico, en Ecuador, en Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, por citar algunos, pero también está para Panamá, que antes pertenecía en esa geografía a Colombia, y también está Brasil, entre otras, selvas. Perú también ha quedado con selvas que eran de Colombia, todo eso, porque el territorio siempre ha estado a Via Yala conectado, y así son sus dinámicas poblacionales, sus flujos migratorios, sus formas de habitar la tierra, porque no es para competir, para producir, para comerciar, no, es para, en su caso, sacralizar la madre tierra, sí, conectar con ella y amar la madre, a través del amor de la madre tierra, relacionarse con ella. Formas de relacionamiento estético, ético, poético, místico, religioso, de todo, no productivo. No explotan los recursos naturales, eso es occidental. Eso es clave ahí, en la ruptura del tejido blando entre lo que es Abya Yala y lo que es América para Europa, y lo que es para hermanos de los territorios originarios, Europa. Y en particular, como segrega allí mismo los territorios con mapas, con geografía, el cartesianismo, que eso no es para ponerle los nombres, como se decía, por el descubridor, porque inventó un aparato, porque el que desarrolló seres amados. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Eso no tiene que ver nada con la madre tierra, eso no tiene que ver nada con la creación. Es un ego mal educado, sin un arraigo cultural y que realmente no dice de una formación. Entonces, educación, cultura y formación de una conciencia ambiental lleva a ser, decíamos en su momento, una reingeniería de procesos, que es una desconstrucción de todo eso. Hoy se habla de una descolonización del pensamiento occidental, recuperar en la epistemología, Sur, Arturo Escobar y otros que han movido, además de los hermanos originarios, este es del Valle, del Cauca, y de formación antropólogos. Ellos han hecho movimientos, pero la epísteme también lo ha dicho Armando Correa de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Salud Pública, maestría en Salud Pública, y él es sociólogo y antropólogo. Y hablando de ello, prácticamente la epísteme es occidental, la epistemología, porque en las cosmovisiones, las cosmogonías, él ha caminado por diversos territorios, cada quien en su cultura tiene su acervo cultural, pero eso se ha ido perdiendo. No fue solamente en Babilonia que se perdió pues toda la información. Para nuestros hermanos originarios el banco de información, que no es un banco, ese también es un lenguaje tóxico occidental del mercadeo. No, tampoco es biblioteca porque no es de libros, pero si se fuera a hacer la analogía, la fuente de información, de conocimiento y de inspiración es la madre tierra. Y es de permanente circulación, o sea que no es de dueño de nadie, no es de patentes, de conocimiento por producir artículos, por publicar y por ponerle precio.
y darle a la universidad crédito, redicto por ese lado y indulgencias para otros, ganar indulgencias con Padre Nuestros ajenos, como decimos en nuestra práctica cristiana, bendito Dios. Pero eso es lo que tiene que ver mucho con la ruptura de la comunicación, porque no es de lenguaje, es de conversación, lo decía en la matrística, en el instituto en Chile, Humberto Maturana. Conversar con diferentes versiones, ponerlas allí, entre ciernes, a que hagan sus movimientos, la circulación de la palabra, verbo, acción creadora en Cristo, fuerza transformadora, ya llevándolo pues al plano actualizado, en la versión que decíamos ahora de junio 2021 en adelante, que es desde esa teosofía que vamos a empezar a orientar la filosofía, el método y la praxis. Lo que antes se conseguía en la maestría de ciencia ambiente, teoría, método y praxis, muy desde la ingeniería, muy desde la gerencia, muy desde la ciencia, lo técnico, lo científico, y no había lo didáctico, lo educativo, porque de las misionales universitarias faltaba ella. Por eso se entra al doctorado de complejidad primero para darle las dimensiones que Occidente no da, no desarrolla, no permite, porque es segregación, es división, es repartición. Eso, el enemigo, el adversario, el opositor, el patán, el mentiroso, falso maestro, falso profeta, falso sacerdote, eso, el enemigo de Dios, el antidios, el que se cree Dios y el que hace creer a ser humano Dios. Entonces la universidad se dedica a eso, a sacar profesionales, formación en el saber hacer y el hacer para el tener y el tener para el placer. Círculo vicioso, finito, corruptible, ya no naturalmente, ya no es corrupción natural, no, culturalmente, inducido por prácticas en educación, llaman pedagógicas todavía en un doctor, y es que hablando de la pedagogía en un doctorado, paideia. Pedagogía es quien llevaba al esclavo, que llevaba al hijo del amo o a la hija a un instructor, a una institutriz para que le diera clases particulares. Lo más pedagógico que tenía era custodiarlo hasta allá, llevarlo hasta allá, un esclavo. No por demeritar en la persona, mucho habrá de enseñarle y de compartir en ese viaje, si es que hablaban, como en el Evangelio de San Marcos hoy, en el capítulo 7, versículos 31 y siguiente, que Jesús sana a un sordo y tartamudo. Quizás se comunicaba, quizá no, o sea, viven en sus angustias interiores, en sus miedos interiores, en sus inseguridades interiores, o por el contrario, se sobreestiman, se sobrevaloran, se auto-vanaglorian y se creen muy arrogantes, y podrá ser que no le agachen la cabeza sino al amo, pero con la criatura que es el hijo del amo de pronto no es lo mismo. Ponerlo en sociedad, o sea, siempre buscamos como si hay una limitación por alguien, limitar a otro. Es como un reflejo condicionado de la sociedad, como es competitiva, o busca la competición, busca la división, que ese es el enemigo, en vez de compartir, en vez de la congregación, en vez del amor, la misericordia y la justicia divina, que es lo que hacía Jesús, sentir, pensar y actuar tal cual, por su ser, vida y obra, y por sus obras, hechos y acciones, esas tres tríadas para conectar entre el ser y la realidad. Maravilloso. Entonces, como maestro, profeta y sacerdote, es coherente en todo ello, circula esas tres tríadas. Entonces ese juego de espirales ahí es maravilloso. Ese es uno de los aportes grandes que nos hace a nivel más allá de lo lingüístico y de lo toponímico, que es poderle dar los nombres es que el creador es uno. Y uno, si no en oración, meditación, ayuno y acción, por tanto, en su vida sacramental, bautismación, comunión, conversión, que ahí es donde viene la confesión de los pecados, aceptar que hay un daño por culpa, por responsabilidad propia, o con otros, estando con otros, o dejando hacer a otros por omisión, también se hace cómplice. Hay un efecto sobre unos seres, sobre otros seres, sobre una comunidad, sobre el ambiente, llámese recursos naturales, ese está el entorno.
sobre estructuras hechas por la cultura en cualquier manifestación. Bendito Dios, no sea por una situación natural de evolución de la tierra, como en terremoto en Turquía por estos días, ¿cierto? Como han habido en otros, tierra de Siria, nuestro hermano Pablo, San Pablo, apóstol, en los Hechos de los Apóstoles, que hace las narrativas, pero en San Lucas, que es el que hace esa compilación, por siendo muy cercano a Pablo, su maestro. Pero bueno, todo esto es necesario porque esa fundamentación no la teníamos teológica, teosófica, teus ontonomía, para poder orientar estos procesos. Este es el valor fundamental que le da esta experiencia de vida al 2023. Después de haber terminado este doctorado de educación ambiental en el 2016, reintegrado a la universidad, y que en ese tránsito del 2016-2017 se enreda la cuestión política, económica y social entre países, Colombia y República Bolivariana de Venezuela, y que siempre han sido, que eran de la Nueva Granada, eran las tres, Colombia, Venezuela y Ecuador. Pero empiezan las rupturas, las divisiones, las segregaciones. Eso, el enemigo, el adversario, el opositor. Entonces, todo eso son fuerza mayor, irresistible. ¿Quién lucha contra eso? Y después llegan para estos recientes años el tal cambio climático, que es la responsabilidad antropocéntrica, y los compromisos que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Mundial de la Salud, los bancos mundial, todas esas agencias, ya empezar a exigir en el tema del desarrollo, el desarrollo sostenible, pues que antes era progreso, que se alineen las universidades, las instituciones, las organizaciones a esa apuesta, entre comillas, juego de apostadores, de stakeholders game, aunque también se hablaba de shareholders game, juegos de compartir, pero eso era en teoría, porque es compartir para competir. O sea, se alían, una falsa caridad, diríamos en lenguaje cristiano, lo dijo en algún momento el presbítero Carlos Yepes, para conectar con el delito, con el daño, con el efecto, y querer limpiar un poquito la culpa, querer subsanar y querer menguar. Eso en el estudio de impacto ambiental, que no habría de ser, se ha comentado en estos días y en otros, el daño, principio de precaución del daño. No, es que si hay daño no se debe hacer. El proyecto, o sea, en su fase antes, durante, después, obra, proyecto, actividad, respectivamente, o sea, planeación, ejecución, evaluación. No, no, no. Este marco lógico para ello no se hace. Haga un marco lógico para una preconfiguración de lo que ha de ser en la voluntad de Dios, de acuerdo al plan de Dios y conectando para dar gloria a Dios. Ahí sí, la vía en el orden natural, tu voluntad, la inteligencia y la actitud, pero santas, en la familia sagrada. Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Ahí sí, en el orden natural, la creación. Hágalo desde ahí, porque da la sensación de que cuando se reconecta con ese Éfeta, que le ordena prácticamente, ábrete, despierta, cuando sana Jesús al sordo y tartamudo que le toca el oído y con una saliva le toca la boca, la lengua, para que pueda conectar, lo lleva a su interior, a que tenga santos de sentimientos, santos pensamientos, santos emociones, deseos, aspiraciones, todo, o sea, en el interior. Y ahí sí, la prefiguración, desde lo que llamamos el paraíso. Diseñemos algo pues de eso, construyamos algo de eso, operemos un sistema de eso, con Dios. ¿Cómo haremos para restaurar ese daño? Restaura Jesús en el pasado. El daño físico, pues eso la misma naturaleza lo va asimilando. Déjela quieta, déjela tranquila. Pero todo el hombre empecinado es que ayudarle a la naturaleza. Pues si son abuelos mayores, tienen una memoria de más de miles de millones de años que el ser humano, somos recién llegados. Tiene la creación, la autoordenación, pero en Dios. Porque esa autoorganización que también hablaba en la matrística Humberto Maturana, entre otros autores,
Ellas tienen las funciones naturales para regenerarse, pero obviamente siguiendo en ese orden natural a la creación, al creador. Pero ¿dónde está el pecado que hablan allí en Adán y Eva? El que el hombre empezó a ver qué es correcto y qué es incorrecto, qué es bueno y qué es malo, qué es positivo y qué es negativo. Efecto switch. La secularización, la relativización en sí mismo. Miles y millones de seres y cada uno le pone un switch para querer controlar, manejar y gestionar todo cuando quiera, como quiera y donde quiera para el gusto propio. Egoísmo. Ese es el esnovismo, no la moda, para competir. Le pongo un valor agregado para ganar más dinero. Lo mismo, consumismo. Y desde la educación, cultura y formación, amorosamente, estupidismo, porque es analfabeta, mente, alma y cuerpo en tema ambiental, sideral y celestial, anacrónico, espaciotemporal y energéticamente, y antagónico, porque no es unidad de contrarios, sumar el uno y el otro, positivo y negativo, switch, juntémoslos, no, es que no es sumando. Eso no articula así, eso no amalgama así. No se pueden talar 500 árboles como hicieron aquí en la ruta G4, llegando al Cauca por la provincia del Cartama, árboles de más de 500.000 años y siembran otros, pinos o árboles de aparición más rápida en sucesión ecológica, más cantidad. Le estamos pagando 1 por 1000, ¿sí? Y que mueven esos intereses. Deforestadoras que vienen de otros países, transnacionales, grandes masas de tierra. Las vías mismas que hacen para la infraestructura las dañan con eso, pero eso no es el impacto en el territorio. Ahora, los flujos migratorios. ¿Cuántos miles de años? Cientos habrá de volverse a recuperar. Ahora, suponga que lo haga. Ya ha ocurrido, ya es pasado. ¿Se podrá devolver el pasado? No. Lo han dicho por allá un sabio. Después de la palabra proclamada, la flecha lanzada y el agua que corre, no, es imposible volver atrás. Heráclito de Éfeso decía eso. Nadie se baña 2 veces en el mismo río, por el movimiento, por la dinámica. Y así todo. Son otras lecturas de la realidad que es sistémica, dinámica y compleja, que las instituciones, las organizaciones y las asociaciones del orden económico mundial no están interesados en apoyar. Pues, el negocio se va para atrás. Y hay que empezar a descodificar ese lenguaje tóxico mercantil que daña el espíritu. Estrategias, tácticas. No, marco lógico hay que hacerle un estudio de impacto ambiental. Ese sí causa daño. Y lo peor es que es con dolo, porque ese sí busca negocio. En territorio, ¿qué se dice del negocio? Tumbar al otro. ¿Tumbar lo que es? Ganarle, llevar la ventaja. ¿Qué negocio? ¿Qué se hablaría ahí? Una alianza, un pacto, un tratado, ni de mínimo ni de máximo, no, en libertad de Dios, que realmente garantice bienes celestiales, bienes del espíritu por encima de los bienes materiales, que hay que compartir la naturaleza, sí, ojalá sin intervenirla. Aquí estamos debajo de un pino, sentado en una silla que manita para enseñar. La cátedra mística de Jesús, ¿dónde era? El monte. Lo lleva al monte interior, que es el corazón. Habita el monte, que son las montañas, y conecta con Abba. Oración lo primero. Y ahí para allá todo lo que sigue es limpio. Porque Él es perfecto, así lo será. Seres amados, maravillosa reflexión de hoy, que nos aporta la palabra de Dios. En el Salmo, declaramos allí, lo había estado diciendo el 24, pero no sé por qué me suena, miremoslo a ver, pero este es el 32. En el 32 tenemos dichoso el que está absuelto de su culpa. Actúa en esa armonía espiritual. El 24 era que lo habíamos tenido en estos días, pero por aquí no lo tengo a la mano. Por ahí lo podremos mirar en su momento. Aquí está
Bueno, no cabe mirarlo ahorita. Seres amados, muy agradecidos, sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo.